Permite. Pon acá. ¿Cuánto esto de permite? Permite. Nada más. Hay otro. Permitir. Vamos a continuar. Vamos a continuar, muchachos. 8 estamos. Están todos los 8, ¿no? Todos los 7, perdón. Bueno, entonces estábamos explicando esta ecuación, ¿no es cierto? Que ustedes lo conocen bien. Entonces lo que yo decía es un poco con la situación de que nosotros evaluamos cualquiera de las dos situaciones conociendo un punto referente al otro. Entonces es lo que estamos haciendo acá. O sea, porque yo sé que eso saben bien, pero sí es importante esto porque vamos a trabajar muchísimo con esta ecuación. Vamos a ver la siguiente. Lo que les decía exactamente. Aquí estamos en el caso de que el ángulo de acá, aquí haya un ángulo, ¿no es cierto? Sea bastante, en este caso, representativo, pues nosotros pues tenemos que calcular a través de esto, ¿sí? Al final la misma ecuación, pero en este caso afectado por el coseno de teta, que sería la inclinación de la solera del canal. Pero para muchos casos, teta dice pues, es semejante a 0 y coseno de 1 es igual a, coseno de 0 es igual a 1. Y al final trabajamos con esta ecuación, ¿sí? Y eso es así. Entonces, aquí vamos a hacer una definición específica, lo que es, en este caso, lo que es energía específica. Voy a leer lo que está acá. Dice que la energía específica se define como la cantidad de energía. ¿Aquí está grabando o no está grabando? Sí está grabando. Ya. Cantidad de energía por unidad de peso. Es decir, por kilogramo de agua que fui a través de sección del canal, medida con respecto al fondo del canal. Entonces, vamos nosotros a tomar en cuenta este concepto para hacer, en este caso, los diseños de los canales y para ver específicamente bajo qué tipo de flujo trabaja un canal. ¿Sí? En una forma tan simple, en este caso, que nosotros aprendimos ya en fluidos. Entonces, bajo estas consideraciones, vamos a ver un ejercicio, es decir, estas son las formulaciones que vamos a ocupar y al final vamos a trabajar, por ejemplo, con este ejercicio, ¿sí? Aquí yo me he planteado un ejercicio, ¿no? De una cierta transición. Transición me refiero en este caso, más bien, si ustedes ven, este es un canal, ¿sí? Aquí hay una superficie horizontal y lo que pasa es que aquí hay una especie de ¿qué? Especie de una loma y luego nuevamente toma el canal, toma su forma horizontal. Ahora, ¿esto se lo hace para qué? Se lo hace específicamente para bajar una velocidad en un canal o de pronto, pues, cuando yo estoy trabajando en campo, esta parte yo no lo puedo volar porque es una roca, es muy difícil, entonces hago mi cambio de sección y cambio de pendiente. Entonces, es lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, exactamente nosotros ya tenemos aquí, en este caso, lo que es aquí vemos aquí, esta es la línea de energía, se dan cuenta, está hablando de energía. Aquí hablamos en este caso lo que es la velocidad de entrada, en este caso la velocidad de entrada. Aquí hablamos de una velocidad de salida, el calado aguas abajo, ¿sí? Y hablamos en este caso el valor de Z, que sería en este caso el desnivel que existe entre el fondo del canal inicial y el fondo del canal final, ¿sí? Entonces estamos viendo esto. ¿Y qué tenemos? Pues inicialmente, por eso digo, son condiciones que nosotros nos ponemos, por ejemplo, aquí las condiciones, ¿cuáles son? Que el calado es igual a 1,60, es decir, este calado de aquí a acá 1,60,
Y aquí me da un caudal que es el caudal unitario. No sé si conozcan el caudal unitario. ¿Saben qué es un caudal unitario? ¿Alguien sabe qué es caudal unitario? Daniela, No, profe. ya. Entonces, ¿qué es el caudal unitario? ¿No es cierto? El caudal unitario es el caudal que circula por cada unidad de longitud. En este caso, es lo que es el caudal unitario. Entonces, yo digo muy bien, decimos que el caudal, en este caso, digamos, perdón, estoy mal aquí. En este caso, ya, vamos a ver. Decimos que el caudal unitario, que en este caso el caudal unitario nosotros simbolizamos con la letra Q minúscula, ¿sí? Va a ser igual en este caso al caudal normal que circula en el canal, dividido en este caso para B, ¿sí? Para B. Exactamente. Entonces aquí estamos hablando exactamente, el caudal unitario es el caudal que circula por unidad de ancho, en este caso del canal, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros podemos, ya tenemos en este caso, esto se mide en metros cúbicos por segundo y por cada metro. Exactamente, esas son las unidades del caudal unitario. Entonces aquí me da un valor de caudal unitario, es decir, caudal que va por cada unidad de ancho del canal. Ya. Entonces, con toda esta información que tenemos, comenzamos a razonar. Bueno, primero es el gráfico, por supuesto. Decimos que la velocidad 1, miren ustedes. Entonces, aquí estamos, la velocidad 1, que sería esta velocidad. Esta velocidad 1 es la velocidad de entrada en este caso. Yo estoy haciendo análisis, en este caso sería aquí, en el punto 1, y acá sería en el punto 2. ¿Sí? Aquí sería el punto 2, como Bernoulli, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, las condiciones del punto 1, quiero calcular cuál es la velocidad aquí, esta velocidad que ingresa acá, ¿no es cierto? Entonces, con estas dimensiones que me dan como iniciales, velocidad 1 es igual al caudal que ingresa, es decir, en este caso es el caudal que ingresa, ¿sí? Que está ingresando sobre el área 1. Sabiendo que el caudal unitario es igual, caudales de Q sobre L, o también Q sobre B. Aquí está, lo que pusimos acá. Entonces, el caudal va a ser igual a Q por B, que estamos aquí. ¿Sí? Entonces, con eso lo que hago es reemplazar aquí y obtener en este caso, mi velocidad. De esta manera. Reemplazo valores y obtengo la velocidad. Entonces, la velocidad de entrada acá, ¿cuánto ha sido? Es 1.25. Entonces, aquí está entrando con una velocidad 1, en este caso, que sería de 1.25. Ya, es la velocidad, ¿no es cierto? Calculada con los datos que está acá. Si ustedes pueden ver, está calculada con los datos que estamos acá. ¿Sí? Muy bien, entonces ya que ya tengo los datos, en este caso, prácticamente tengo todos los datos, ¿sí ven? Este valor que ya solo falta reemplazar, porque la velocidad tengo 2G, G es 9.81, Y1 y Q2. En este caso el caudal también ya tenemos cuánto es, ya bueno. Entonces aplicamos en este caso entre punto 1 y punto 2, aplicamos lo que es Bernoulli, aquí estamos. Entonces vamos sumando, ¿no es cierto? 1.60, 1.25 que era esto, ¿sí? Esto es todo. Entonces sumamos esto más esto. Esto es lo que está. Como dijimos anteriormente, pues en este caso Z va a ser, ¿qué? Z va a ser igual a 0, asumimos que es semejante a 0. Es igual en este caso al 0.18, que es el valor de ¿qué? Que es, yo diría, es un valor de pérdida. ¿Por qué? Porque el caudal choca aquí y esta energía, consume energía y el valor es igual a la altura de esta partecita de acá, más Y2 y más B2 al cuadrado sobre 2G, ¿sí? En este caso, y más HF1, HF2, que sería aquí, que estaría aquí la pérdida de carga, pues en este caso, pues claro, bueno, esto no lo he puesto aquí, pero aquí estaría más o menos. El HF. Exactamente, ¿sí? Entonces lo que hago es simplemente despejar aquí, ¿sí? Reemplazar valores, despejar. Entonces, en función del caudal unitario, el caudal siempre va a ser constante, ¿no es cierto? Por continuidad, el caudal es constante. Entonces, esto va a ser tal, el caudal aquí va a ser igual al caudal acá, por continuidad. Entonces, acá vamos y al final obtengo esa ecuación. Después de haber reducido términos semejantes y todo, obtenemos esta ecuación. ¿Sí? Entonces, tengo una ecuación de ¿cuánto? Una ecuación de, en este caso, de tercer grado. ¿Sí? Y2 al cubo, 1.5 al cuadrado, Y2 al cuadrado y 0. Por supuesto, esto es igual a 0, ¿no? Porque tengo que transformarlo. Entonces, ahora sí lo que hago es simplemente
como le dije ayer, pues si es que estoy con altos conocimientos, yo puedo coger hacer matrices o lo que sea, ¿no? Pero ahora existen ya muchos programas, muchas cosas que ya están dadas prácticamente, entonces el que sabe utilizar la ecuación, las solver digamos, en su calculadora, pues eso ingresa y inmediatamente lo resuelve. Y si no, pues lo que se hace simplemente es un tanteo dando valores. Si yo paso este valor para acá, en este caso yo podría hacer que decir y2 al cubo, ¿sí? Y2 al cubo, meg 1.5 y2 al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 0.2038. ¿Sí? Entonces aquí voy dando valores hasta cuando valores de allí, que este valor de aquí tiene que ser igual a este valor de acá. Entonces, el momento que sean iguales, dando valores de y, se hago una tablita, me hago y voy dando el valor de acá, entonces voy a ver. Y al final, pues, obtengo el valor de y1 es 1.39 o 0.43, ¿sí? Entonces, el valor en este caso, si yo, ¿cuál valor tomaría? 1.60. Entonces, acá, como hay una pérdida de energía, entonces, a 1.39, entonces prácticamente el valor de y1 aguas abajo sería este valor de aquí, ¿sí? Entonces, este sería el valor que yo obtengo después de todo este trajín del agua, tendría este valor de acá. El valor de Y2 en este caso que está acá aquí, ¿sí? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No. Si estamos entendiendo, ¿no es cierto? Yo estoy yendo despacito, verán. Y esas clases van a ser así porque yo necesito que aquí vayan cachando todo lo que es las cosas. Inicialmente fuimos un poco rápido porque no era tan, o sea, eso era fácil. Yo pienso que ustedes están captando bien, pero acá ya tienen que ustedes ir trabajando. Y aquí estamos un poco tomando la base de lo que es fluidos, a lo que es ya la hidráulica general. Y utilizamos también, acá utilizamos lo mismo, ¿no es cierto? En la formulación esta, ¿no es cierto? Ya, entonces hasta aquí creo que estamos entendidos. Muy bien. Me satisface. Vamos a borrar esto y vamos a continuar. Muy bien. Profe, creo Sí, que se me cortó, no lo entendí muy bien cuál sería cómo escogemos el valor, el valor de Y ya el para valor tienes el que punto escoger 2. en función de eso. Si esto vale Y 1.60, ¿sí? Aquí tenemos dos valores. Entonces, con las peras y todo, el calado va a ser siempre más bajo. Si mira cómo está aquí. Entonces, este valor entre el Y1 y el 2, el Y3 no escojo, ¿por qué? Porque es un valor negativo, que matemáticamente me da tres valores, porque eso es una ecuación cúbica, ¿no es cierto? Entonces siempre va a tener tres variables y calculadas. Aquí calculamos las tres. Entonces esta yo, por eso incluso esto no le he sombreado, dejo descarto. Entonces la primera opción podría ser esta y la segunda opción es esta. Pero yo defino esta función de 1.60 y esta defino este valor que sería el valor que tengo acá abajo. ¿Sí? Es lo que estoy escogiendo. Muy bien. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos si es que alguna pregunta tienen, pues cualquier cosa me dicen, ¿ya? Aquí un poquito hemos utilizado ya esta ecuación. Aquí tenemos esta ecuación. Esta ecuación que es, en este caso, que era esta, prácticamente son estas, ¿no? Estas dos ecuaciones, que son los caudales unitarios. O también les llaman, en otros libros les llaman también caudal específico. Anotarán en su cuaderno, si están teniendo cuadernos ahí. Se llama caudal unitario, también les llaman algunos libros caudal específico. Es lo mismo, ¿no? Y ya. Entonces, con esto vamos a continuar. Vamos acá. Ahora sí vamos a entrar a lo que son las condiciones críticas del flujo. Esta parte es muy importante. Si es que esto conocemos y dominamos, la materia no va a ser difícil para nosotros. Es decir, este razonamiento es más, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, aquí vamos, por lo general nosotros trabajamos, aquí definimos los tipos de flujos, por aquí. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la curva, en este caso de energía específica, es esta curva, es esta, ¿no? ¿Sí? Esta, y aquí es el canal, ¿sí? Y acá define los tipos de flujo, ¿a partir de qué? A partir de es decir, inicialmente les podemos decir, la curva específica siempre, como está dibujada acá voy a repetir un poco para explicar por qué está dibujada así, siempre
bueno, está en el eje de las ese es en el eje de las X, ¿no es cierto? Y es en el eje de las Y. Ya. Siempre esta curva específica está bajo la línea a 45 grados de un eje de coordenadas. Exactamente es 45 grados. Y aquí es en donde se da la curva, digamos, en este caso, de la energía específica. Es decir, si nosotros después vamos a hacer un ejercicio, podemos graficar en función de lo que nosotros, eso ustedes creo que tienen, está en su material didáctico. Yo puedo, en función de la energía específica, ir graficando y ir teniendo justamente esta curva voy teniendo. Y ahí va a calcularme estos valores totalmente todo esto. Entonces, esa curva se dibuja, no es que está aquí porque sacamos de los libros, sino se dibuja en función de la energía específica de la circulación de un flujo de un canal. Bueno, entonces, si ustedes pueden ver, es a 45 grados, como ustedes pueden ver, aquí está 45 grados, ¿sí? Para un canal pertinente, ¿sí? Pequeña de 0, dice. Y en la parte esta en C, se da exactamente, se da en este caso, un punto de inflexión que se llamaría y aquí tenemos lo que se llamaría en este caso la energía crítica. En este caso también se llama, aquí se da, es lo que es el calado crítico aquí, ¿sí? Aquí está, miren ustedes, C. Entonces nosotros aquí se dice que es en este caso, aquí, que es el IS, que sería el calado crítico. Sí, es energía crítica, ¿no es cierto? Sí, calado crítico. Entonces, a partir de este calado crítico, nosotros vamos evaluando y dando nombres al calado que se encuentra, en este caso, el flujo que se encuentra sobre esta hacia arriba, ¿sí? Aquí tenemos, en este caso, aquí tenemos un flujo, aquí tenemos lo que dice acá, ¿no es cierto? Un flujo, aquí estamos, un flujo subcrítico, ¿sí? En este caso, FS, aquí está subcrítico. Este sería IS correspondiente a un flujo crítico, ¿sí? Y abajo el flujo crítico sería el flujo supercrítico. Flujo supercrítico. Ya, así nada más. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? Si ustedes ven, aquí tenemos, por ejemplo, aquí está, no, justo IS lo que estaba poniendo yo, aquí. Solamente les voy a poner esta así nada más, ¿ya? Lo que estoy graficando acá. IS, entonces, en este punto aquí, ¿no es cierto? Justo en la curvita es donde se produce en este caso lo que se llama la energía, aquí en este caso acá estaría bajando lo que es la energía mínima que produce la corriente en ese canal. Sí, la energía mínima, aquí sería la mínima. ¿Sí? Sería en este caso la energía mínima que se da en este caso dentro de un canal, energía mínima. Y hablamos en este caso de un calado crítico. En conclusión, por aquí me estaría circulando en este caso ¿qué? Un caudal crítico que relaciona a un calado crítico y a una energía mínima. Entonces ya podemos tener un primer concepto, decir ¿qué es digamos, qué significa el calado crítico? El calado crítico es ¿qué? Es el caudal que pasa por un canal cuando consume una energía mínima determinada. ¿Sí? O dicho de otra manera, es el caudal máximo que puede, o sea, sí, con ese caudal crítico, el máximo que puede pasar por ese canal consumiendo una energía mínima. ¿Sí? Eso sería un poco el concepto, ya sacar en este caso de lo que es el calado crítico. ¿Ya? Y el calado crítico, en este caso, se califica a través del número de Fru, que en este caso Fru es igual a 1. ¿Sí? Entonces el Fru va a ser igual a 1 cuando es del calado crítico. Entonces, eso es muy importante. Miren ustedes, a partir de la curva de energía, definimos el calado crítico y acá. Ahora, todos los calados bajo el calado crítico, si ven para acá, es decir, en este caso, si yo hablamos en este caso, calado, ponemos este calado, Y1 es menor al calado crítico, ¿qué pasará? ¿Sí? Es un flujo supercrítico. No sé si dan cuenta aquí. Y1, a ver, aquí voy a escribir. Y1, ¿no es cierto? Este Y1 está aquí, miren. Sí, viene acá, Y1. Es menor al IS, es menor al IS. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de flujo es? Flujo supercrítico. ¿Sí? Es un flujo supercrítico. Es un supercrítico.
Sí, bueno, aquí pongamos F, ¿ya? Ya, ya. Entonces, está entendido, ¿no es cierto? Algo no me entienden aquí. Si Y1 es menor a YC, entonces estamos en un flujo supercrítico. Si Y2, en este caso, verán, el Y1 por lo general se llamamos nosotros como calado normal. El Y2 también le llamamos como calado normal. Y el crítico, si es crítico, toda la vida. Entonces, si dijimos, vamos al siguiente. Si Y2, en este caso, Y2, ¿sí? Y2 es mayor a YC, ¿qué pasa? Es mayor a YC, tenemos un flujo ¿qué? Un flujo subcrítico. Entonces tenemos un flujo subcrítico. ¿Sí? Subcrítico. Y cuando YC es igual, en este caso, cuando YC es igual a YN o a Y normal, ¿no es cierto? ¿Qué será esto? Un flujo crítico. Simplemente. ¿Sí? Entonces ya tendríamos las tres leyes, en este caso, lo que es flujo subcrítico, supercrítico y flujo crítico. Sí, y aquí también está relacionado lo que es, en este caso, lo que serían las velocidades críticas y lo que es la pendiente crítica. No sé si está entendido ahí o le explico de nuevo. Pablo. No, esta vez sí ya lo entendí. Ya, Jacqueline. Sí, profe, sí lo entendí. Ya, tal vez esto ya vieron, ¿no? No. Sí, ¿Ya vieron con el otro profesor o no esto, Daniela? La verdad no me acuerdo, pero ya entendí. Sí Ya. entendí. Ah, ya, chévere. Entonces, vamos a hacer, entonces, aquí mismo les voy a hacer creo que tengo más acá una tablita, pero justamente voy a hacer esto. Voy a borrar de nuevo y vamos a repetir esto. O sea, un poco, yo sé que me entendieron, pero voy a repetir de nuevo, así vamos a así, sin tocar, viendo, o sea, solo observando esto, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a ver. Dijimos que el Y1 o el Y2, ¿qué es prácticamente? Son los calados normales de un canal, ¿sí? Calado normal. Entonces, vamos a ver. Pero aquí vamos a relacionar lo que es, con ustedes vamos a ver lo que es, en este caso, el calado crítico, la velocidad crítica, y aquí nos falta también lo que es la pendiente crítica. Vamos a ver solo la primera, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, si Y1, en este caso, ¿no es cierto? Y1, ¿no es cierto? Es menor a YC, es menor a YC, ya. ¿Qué pasaría con la velocidad? Aquí, ¿qué pasaría con la velocidad? La velocidad va a ser mayor a la velocidad crítica. ¿Y la pendiente qué será? O sea, la pendiente o J, o la pendiente puede ser J sub 0 o E sub 0. La pendiente también tiene que ser mayor, en este caso, a J sub C. Ahí estamos relacionando, en este caso, las tres variables. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que aprender acá. Entonces, trabajar, saber en este caso, qué pasa aquí con qué. Ya vimos aquí en el gráfico esto, observamos esto, pero qué pasa con la velocidad. Entonces, la velocidad normal va a ser mayor a la crítica. Entonces, ahora también dijimos que el flujo supercrítico, ¿qué era? ¿Era un flujo rápido o lento, el supercrítico? Jacqueline. Rápido. Ya, es un flujo rápido, ¿no es cierto? El supercrítico es un flujo rápido. ¿Y el subcrítico, qué será, Daniela? Un flujo normal, No, no rápido ni lento. no. El subcrítico, ¿qué sería, Tonino? No hablamos de un flujo que es más lento. O sea, el normal Exactamente, el supongo que es flujo el crítico. subcrítico es un flujo lento. Y desde ya les pongo una pregunta. ¿Ustedes bajo qué flujo diseñaron su canal? Pablo. Si no mal recuerdo, creo que debemos diseñar para un flujo subcrítico. ¿Para el subcrítico o el supercrítico? ¿Cuál de los dos? O el crítico. Pregunta de examen, a ver. ¿Cuál diseñaría Daniela? Súper crítico. Ya. Jacqueline. Crítico, profe. Pablo.
Me voy a ir por el supercrítico también. No me voy a ir. Tienes que decir, voy a hacer con esto. Tonino. Yo diría que es para un flujo subcrítico, digamos, para mantener unas condiciones no tan... Yo también apoyo subcrítico, profe, para que no haya erosión, quizás por la mucha Exacto. velocidad del canal. Ya, ¿quién más falta ahí? Jocelyn está. Jocelyn. ¿Sí está Jocelyn? Sí, yo digo que con un flujo crítico. Ya. ¿Alguien más falta? Christopher, ya dijo Christopher. Christopher. Sí, yo apoyo a Tony porque lo que el profe nos contaba en mecánica, que un canal si existe mucha velocidad puede que erosione las paredes y puede que exista ahí algo mal. Entonces, ¿cuál flujo te decides? Subcrítico, profe. Ya. Muy bien. Les voy a decir la respuesta. Yo, a ver, vamos a poner así. Yo les voy a poner incluso, yo diseñaré siempre, ya, siempre, ya, con flujo supercrítico. Esto es la situación. Supercrítico. Bueno, es con tilde, ¿no? Siempre nosotros diseñamos canales con flujo supercrítico. ¿Por qué? Porque el flujo subcrítico es un flujo lento prácticamente, el flujo lento. Por ejemplo, cuando yo, ¿dónde consigo flujo subcrítico? Por ejemplo, cuando yo tapo, digamos, no, bueno, puede ser, no, yo tapo un canal para pongo una compuerta para tener el caudal y luego dividir el agua o llevar un poco de agua a través de ese mismo canal y llevarme a otra parte. Entonces, si se dan cuenta más o menos que el flujo en la compuerta prácticamente casi no tiene velocidad y está retenido, y ese es un flujo subcrítico. Entonces, el flujo subcrítico llega a dar de que de pronto tú puedes tener una alta sedimentación, no puedes trasladar el canal. Entonces, yo siempre diseño para un flujo supercrítico, que es un flujo rápido, pero el rápido no implica de que yo voy a poner velocidades exuberantes, pero para eso yo tengo que, después que va a flujo supercrítico, tengo que calcular la velocidad del flujo y esa velocidad tengo que comparar con la velocidad admisible del tipo de canal que está hecho o el material que está hecho el canal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si es que la velocidad es muy grande y me va a erosionar el canal, entonces tengo que bajar ¿qué? Tengo que bajar la pendiente, tengo que aumentar las dimensiones del canal hasta obtener una velocidad que sea menor o igual a la admisible. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, profe, ahí sí. Profe, un ejemplo para utilizar un flujo subcrítico sería para cuando nosotros queremos sedimentar alguna agua residual o que esté contaminada. Eso sería un Exactamente. ejemplo. Ustedes quieren hacer, exactamente, ustedes quieren que se sedimente, por ejemplo, para aguas hervidas. Ustedes quieren que se sedimente lo que aplicar, digamos, hacer floculación. Entonces, ¿qué quieren? Que el agua prácticamente llegue y se estanque, esté tranquila y hagan la floculación totalmente. ¿Sí? Entonces, es un flujo, eso se llama un flujo subcrítico. Entonces, para eso necesitamos. Y el crítico en cambio es exactamente, ¿qué va a pasar con el crítico? El crítico sí es un flujo que te va a destruir el canal, porque ahí te va a dar el mismo término dice, velocidad crítica. Esa es una velocidad crítica, justo, pero el flujo crítico solamente se va a dar, ¿cuándo se dará un flujo crítico? Viendo aquí mismo el gráfico, ¿cuándo será un flujo crítico? Cuando la descarga es la máxima. Bueno, hay una La descarga máxima, velocidad máxima. exactamente. Cuando paso por el flujo crítico, la descarga es máxima y también ocupo la energía mínima, así de sencillo, ¿no es cierto? De acuerdo al mismo gráfico que vimos acá. Pero yo diría en este caso, ¿cuándo hay un flujo crítico? ¿Cuándo? Cuando paso yo de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos lo que es tipo de flujos? Ya hicimos la relación en este caso. O viceversa, cuando paso de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Entonces, siempre cuando yo paso de este flujo de supercrítico a crítico, ¿por dónde paso? Por el flujo crítico.
Y cuando paso de este flujo subcrítico al flujo supercrítico, paso por ¿dónde? Tengo que pasar de ley por el flujo crítico. Ahí está clarito el gráfico, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de esto, ¿sí? Cuando yo hablo de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? Aquí yo voy a tener lo que se llamaría, después vamos de ver, acordarán ustedes, aquí tendríamos lo que se llaman las condiciones de frontera, ya vamos, después vamos de ver ya. Justo en la parte donde se da este tipo de flujo, se llama las condiciones de frontera. ¿Por qué condiciones de frontera? Porque a partir de esto, hacia aguas de arriba, a partir de esto, hacia aguas de abajo, conocemos las condiciones del flujo, tanto aguas de arriba como aguas de abajo, pasando por un flujo crítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo un flujo muy lento, y de pronto cambio de pendiente, ¿qué va a pasar? Va a haber una velocidad crítica aquí y un flujo súper crítico que va a ir muy rápido acá. Pero pasó de la frontera ¿de qué? Aquí. Entonces, las condiciones de frontera, ¿qué es? El conocimiento de las características o variables de tal o cual tipo de flujo. En la condición de frontera utilizo, digamos, conozco yo aquí. ¿Sí? Entonces, más o menos, condición de frontera, más o menos es que divide una característica de otra en los tipos de flujo. Es lo que quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tonino, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me entendieron ahí o no? Sí, profe. Ya, Sí, listo. profe. Entonces, cualquier cosa que no entiendan, yo me he quedado aquí un poco porque esas son un poco las falencias de los estudiantes que no lo cachan bien, como dicen ustedes, entonces ahí tenemos un poco de problemas. Cuando ya vamos más arriba, cuando diseñamos, decimos, a ver, queremos que tenga la condición de frontera, vamos a diseñar con tal tipo de flujo, tiene que ser de flujo de esta manera. Entonces nosotros mismos nos damos las condiciones y de pronto, como ustedes mismos dicen, a ver, yo quiero diseñar con flujo subcrítico porque necesito que el agua vaya bastante lenta aquí, se sedimente y luego pues después doy un flujo supercrítico para poder esa agua trasladar y llevarme. Sí, por ejemplo, cuando yo diseño un desarenador, inicialmente yo tengo que tener un desarenador en donde, ¿qué? En donde el agua llegue desde el río, llegue hasta el desarenador y ¿qué pasa? Que tengo un flujo en este caso, un flujo subcrítico, ¿para qué? Para que más cantidad de sedimento se sedimente. Y luego más abajo un flujo supercrítico para que el agua vaya, agua limpia en este caso, pues hacia la conducción, ¿sí? Y cuando yo abra las compuertas de este desalador, que implica, entonces yo voy a tener unas ciertas pendientes en el desalador para que haya una velocidad fuerte, para que haya el lavado hidráulico solito y se vaya todo el material y llegue otra vez, se lave hacia el río. Entonces, mire, yo mismo genero mis condiciones de crítico, subcrítico y supercrítico. ¿Ya de acuerdo? Bueno, vamos con esto, creo que estamos ya entendido. Vamos a la siguiente lámina, ¿ya? Profe, sí nos va a dar un break luego para... Ya mismo, o sea, verán, ya se acaba me dan 10 minutos, me dio aquí, ya estamos creo que en 5. Acaba esta parte y tenemos un break de 5 minutos exactamente, de ahí les regreso con ustedes, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya, sí. No, es más, ahora no vamos a avanzar, no, un poco vamos a quedarnos aquí. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos un poco, ya vamos, el gráfico ese era muy importante para aprender, bueno, vamos al siguiente. El estado crítico de un flujo dice, bueno, aquí vamos, yo estoy leyendo porque si es importante esto, no es que de pronto va a decir, pero el profesor solo lee, no estoy leyendo si me gusta, pero hay ciertas cosas que sí debo leer. Pero aquí está en función, en este caso, mire, esto es lo que tenemos que trabajar aquí, ¿sí? El número de flu, en este caso. Y hablamos del caso del flujo subcrítico, digamos crítico. Crítico, subcrítico y supercrítico, ¿sí? El número de flu en este caso va a ser igual a la unidad, que es igual a 1, ¿sí? Entonces aquí dice, una definición más común es que este es el estado de flujo para el cual la energía específica es mínima, lo que acaba de decir. Es mínima para un caudal determinado. Esta es la parte fundamental cuando es un flujo crítico, ¿de acuerdo? Y de aquí nace lo que es el gasto crítico. ¿Qué es el gasto crítico? Lo que ya has dicho anteriormente, es el gasto máximo, ¿sí? Es el máximo gasto que pasa. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo, verán, miren ustedes, tengo este canal y tengo así,
Ya. Entonces, aquí viene un flujo, en este caso, perdón, y bueno, me salió un poco mal, bueno, viene un caudal, en este caso, entonces viene aquí un flujo, en este caso, viene un caso, en este caso, subcrítico, un subcrítico, ¿ya? Un subcrítico, ¿sí? Entonces aquí va a haber, en este caso, va a haber un calado, en este caso es el calado normal, y aquí en este caso viene a ser, en este caso, la condición de frontera, aquí en este caso yo decía condiciones de frontera, ¿sí? Que vamos a ver despuésito incluso esto, pero aquí quiero un poco ver por qué es el gasto máximo, ¿sí? Entonces va a venir esta lámina y va a bajar así, ¿sí? Y la línea en este caso del calado normal, aquí en este caso, ¿qué pasa? Aquí se da lo que se llama el calado crítico, ¿sí? El calado crítico. Y aquí por el calado crítico pasa todo el caudal, ¿sí? Acá en cambio, el normal estaba por acá, en este caso, ¿no es cierto? El normal, ¿no? Está por aquí normal, ¿sí? Pero al llegar a este cambio de sección, baja el calado al calado crítico, y esto baja por acá, ¿sí? Y viene por acá, ¿sí? Entonces, aquí va a haber unas condiciones en donde dice, el caudal total que realmente baja es todo esto, es el calado crítico. Entonces, aquí baja, todo el caudal pasa por acá. Acá, en cambio, ya comienza a tener otra formación de acá, un calado, y como que desaparece el calado crítico, y esto continúa por acá, ¿sí? Entonces, esto, y esto continúa ahí, y se fue para acá. Entonces, ¿qué implica aquí? Implica que el caudal máximo que pasa es aquí. Por eso dice el caudal máximo, gasto máximo, para una energía determinada, en este caso, ¿no es cierto? Con energía específica mínima que se gasta. Entonces, esto es el concepto que está dando aquí, porque todo el agua pasa por aquí. No está el nivel acá ni el nivel acá, sino aquí cambia el nivel y viene para acá. Entonces, es lo que quiere decir entonces. Entonces, aquí se produce lo que se llama una condición de frontera, porque es un paso de un flujo subcrítico, y aquí tenemos un flujo supercrítico, supercrítico. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Y aquí estamos hablando justamente con este mismo gráfico, lo que es el calado crítico. ¿Sí? ¿Qué es el calado crítico? Dice el estirante hidráulico que existe cuando el gasto es el máximo. ¿Sí? Igual, más o menos similares. Gastos del máximo. ¿Sí? Para una energía específica determinada, o el tirante que ocurre un gasto determinado, una energía específica mínima. ¿Qué es energía mínima? Entonces, ¿qué será? Gasto máximo con una energía específica mínima. Pero energía específica, clarito dice aquí. Específica, ¿ya? Exactamente. Es el concepto que tenemos de lo que son, en este caso, el gasto crítico, lo que es el calado crítico. Y la velocidad crítica, ¿sí? Es de la ley. Aquí estamos, la velocidad crítica también está acá. La velocidad crítica. ¿Sí? La velocidad media cuando el gasto es el crítico. El gasto crítico sería en este caso, ahí ya se transforma el caudal en caudal crítico. Todas esas cosas. Entonces, esto es lo que se da. Entonces, yo no puedo diseñar, pues, una condición prácticamente, ¿qué es el crítico? Sería un régimen prácticamente que divide la situación estable a inestable. Entonces, cuando yo estoy diseñando con eso, implica que alguna cosa está pasando aquí, ¿no? Entonces, eso yo debo cuidarme, que no diseñar con calados críticos, sino, o dependiendo de lo que yo quiera, con subcrítico o supercrítico. Y la pendiente crítica de igual manera, miren lo que dice acá el concepto, ¿sí? Refiere en este caso a lo que es el tirante crítico. También aquí hablamos con energía específica mínima, exactamente. Entonces estos conceptos yo he puesto aquí, y están los apuntes para que tengamos bastante en mente cuando nosotros diseñamos esto, porque generalmente los flujos siempre comparamos respecto al crítico. Sí, si está un crítico, volvemos a chequear, cambiamos condiciones, hasta obtener un flujo que circule el caudal y que podamos tener caudal y no dañe la estructura ni cosa por el estilo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna inquietud que tenga ahí? Muy bien, vamos a ver, con esta lámina creo que nos vamos a descansar un rato, ¿ya? Aquí es el mismo gráfico de anterior, pero aquí está graficado lo que ya es un resumen total, lo que es el régimen subcrítico, el régimen supercrítico, y lo que es en este caso. Aquí miren ustedes, ya tenemos aquí una ecuación, esta ecuación,
de lo que es la llana energía. Esta ecuación vamos a utilizar siempre para nuestros cálculos. Por eso le he puesto acá. ¿Qué es la energía en este caso? ¿Se acuerdan que decíamos? Aquí estaba la energía, justo la energía mínima. Hay que entender que la energía no es igual a la energía mínima.